Llevo muerta varios días. Jonathan todavía no lo sabe. Él no ha vuelto a casa, hasta que su amigo, sorprendido, vio una noticia. Jonathan, en tu barrio hubo un asesinato. Jonathan no levantó la cabeza. El móvil de su amigo de repente cayó al suelo. La fallecida es Clara. El bolígrafo con el que Jonathan revisaba documentos cayó de repente al suelo. Capítulo 1. Estoy muerta. Floto en el aire, mirando mi cuerpo tendido en un charco de sangre. En el dormitorio, el asesino sigue saqueando la caja fuerte en busca de objetos de valor. Con un golpe, una ráfaga de viento entra en la habitación y el delincuente se va. Un ático amplio y espacioso, pero todo estaba desordenado. Son las marcas de la lucha con el asesino antes de que muriera. Miré a mi alrededor con vacío. No sé cuándo alguien descubrirá mi cadáver. Jonathan y yo discutimos. Él lleva varios días sin volver. Él dijo, Clara, si no aceptas que Nova trabaje en la empresa, no tengo por qué volver. Si cambias de idea, llámame. El cielo se volvió a oscurecer. Nadie llama ni vuelve. Intenté salir flotando, y lo logré. Floté hasta el edificio de Ann. La luz de la oficina de Jonathan Ann todavía está encendida. De repente, alguien llamó a la puerta. Una joven entró. Era Nova. Jonathan, ¿todavía no has terminado el trabajo? Ya eran las 8 y ella aún no se había ido. Además, su maquillaje seguía impecable. Jonathan levantó la cabeza, pero frunció ligeramente el ceño. Todavía me queda un rato. Ve rápido a casa. La empresa Ann no se va a hundir. No tienes que esforzarte tanto. Sus palabras tenían un tono ligeramente reprochador, aunque también podían entenderse como una forma de preocupación. Nova sonrió levemente y volvió a su escritorio a ordenar los papeles desordenados. Te ayudo a ordenar un poco. Antes de irme, Jonathan no dijo nada. Lo permitió en silencio, pero mi corazón se tensó por un instante. A Jonathan no le gusta que otros toquen sus cosas, pero ella es Nova, el primer amor de Jonathan. Todos dicen que si no fuera porque Nova dejó de repente a Jonathan para irse al extranjero, yo nunca habría tenido oportunidad. Cuando Nova llegó a la puerta, de repente se volvió y su rostro se contrajo un poco. ¿Todavía necesitas algo? El asunto de los robos y seguimientos recientes ha causado mucho revuelo. Jonathan, ¿me puedes acompañar a casa? Después de hablar, Nova apretó las palmas de sus manos. Miré a Jonathan. Jonathan no dudó y se levantó. Vale, te llevo a casa. En el instante en que se levantó, sentí un gran vacío en mi corazón. Pasaron muchos años, pero Jonathan aún tenía a Nova en su corazón. No era, aún, era que solo estaba ella en su corazón. Aunque me casé con él y soy la legítima esposa de Jonathan, él nunca se conformó conmigo. La ternura era aún más escasa. Casarse conmigo parecía más bien un capricho contra Nova. Capítulo 2. Durante todo el camino, Nova se sentó en el asiento del copiloto y me hizo varias preguntas. Jonathan respondió con paciencia. El vagón guardó silencio un instante. Nova miró otra vez a Jonathan, tanteando. Jonathan, he oído que llevas varios días sin volver a casa. ¿Vives en la empresa? Observé con atención la expresión de Jonathan. Parecía muy inquieto. Las venas en el dorso de su mano se marcaban. Y dejó escapar un cargado de una emoción que no supe identificar. ¿Estaría pensando en mí? ¿Mi nombre pronunciado ya lo altera? Cuando estábamos casados, nunca me mostró buena cara. Nova bajó la cabeza y dibujó una leve sonrisa. Ella estaba contenta. Cuando el coche llegó al edificio del barrio, Nova se volvió. Jonathan, sube y toma un poco de agua. El móvil de Jonathan sonó de repente. Era la secretaria llamando. Tras contestar, frunció el ceño. Tengo que volver a la empresa. Tú sube primero. Después de que Nova subió, Jonathan arrancó de nuevo y se apresuró a volver a la empresa. Capítulo 3. La puerta del ascensor se abrió. El asistente ya esperaba a Jonathan. ¿La reunión empieza en 3 minutos? El asistente asintió. Jonathan pasó y luego se volvió. ¿Algo más? La vicepresidenta no ha venido a la empresa en varios días. Hay varios documentos que están parados con ella. El vicepresidente soy yo. La empresa pasó por un momento difícil, y fui yo quien hizo todo lo posible para ayudar a Jonathan. Jonathan más tarde, en la empresa, me otorgó el título de vicepresidente. Jonathan Ann frunció el ceño con fuerza. Presidente Ann, mi pareja y yo también discutimos, pero siempre soy yo quien cede, y con un poco de cariño todo se arregla. El vicepresidente es fácil de calmar. Si le compras un ramo de flores, seguro se le pasa el enfado al instante. El asistente habló y todavía tenía esperanzas. Jonathan con rostro serio. No mostró el más mínimo signo de ceder. Solo haz bien tu parte. ¿Y el archivo que tiene el vicepresidente? Jonathan de pronto pateó la puerta con fuerza y dijo severamente, ¿el archivo? Tráemelo a mí.
¿Qué importancia tiene ella? ¿Acaso esta empresa no puede funcionar sin ella? El asistente se estremeció de miedo y no se atrevió a decir nada más. Jonathan entró en la oficina. Se desató la corbata y la lanzó a un lado. Se puso las manos en las caderas y se calmó durante unos segundos. Luego se sentó frente a la pantalla y abrió la videoconferencia internacional. Capítulo 4. Después de la reunión, Jonathan volvió a dormirse en la empresa. Detrás de su despacho, hay un dormitorio completamente equipado. Por la tarde, la asistente tocó y entró. Dorian ha llamado hace un momento. Dice que en el último viaje de negocios trajo 2 cajas de caramelo crujiente. Últimamente está ocupado. Le pidió que las recoja. El caramelo crujiente es el favorito de la mamá Ann, y los amigos de Jonathan Ann saben eso. Mejor voy yo a recogerlos. Jonathan detuvo un instante la mano que sostenía el bolígrafo. No hace falta. Iré yo mismo. Por la noche justo llevan a la casa antigua. La asistente asintió y siguió hablando para sí misma. Justo. Pueden invitar a la señora. La anciana siempre quiere mucho a la señora. Jonathan levantó la mirada profunda. El asistente se calló al instante. La advertencia de anoche no fue suficiente. Martín, ¿estás cansado de ser asistente? ¿Quieres venir a mi casa a ser de mayordomo? ¿Meterte en mi vida privada? Presidente Ann, fui demasiado entrometido. No volverá a pasar. El asistente hundió la cabeza. Miré al asistente de Martín. Hace un año su esposa tuvo una hemorragia fuerte durante el embarazo. Fui yo quien la llevó al hospital de urgencia. Por eso, seguro que siempre ha querido ayudarme. Capítulo 5. Después de la reunión de la tarde, Jonathan condujo hasta la comisaría de policía. La policía lo conoce muy bien. Jonathan tenía todavía mejores cualidades que Dorian. Si hubiera acabado la academia de policía y no lo hubieran llamado de vuelta a la familia Ann, seguro que seguiría en la policía, luchando codo con Dorian. Durante las prácticas, Jonathan y Dorian resolvieron juntos un caso de narcotráfico en la frontera. El antiguo jefe de equipo insistió una y otra vez para que Jonathan se quedara en la policía. Dorian entró corriendo. Jonathan. Parecía que acababa de salir de la sala de interrogatorios. Dorian tenía los ojos llenos de rojez. Ven a mi oficina a sentarte un rato. ¿Has estado muy ocupado últimamente? Dorian hizo un gesto afirmativo con la cabeza. La ciudad ha tenido una serie de robos con asesinatos consecutivos. Seguro que te enteraste. Anoche montamos un operativo exhaustivo y finalmente atrapamos a este tipo. Vaya, resulta que fue mercenario, con una complexión más fuerte que la nuestra. Aunque lo arrestaran, no soltaba ni una palabra. ¿Fue mercenario? Jonathan frunció el ceño. De repente, el vestíbulo se llenó de un alboroto. Pórtate bien. Sacaron de la sala de interrogatorios a un tipo muy corpulento. Jonathan y Dorian se apartaron. Yo ya estaba paralizada. Él era el miserable que me mató. Levantó un poco la cabeza, mostrando una mirada feroz y sanguinaria. Aquella noche, intenté defenderme y en pocos segundos él me sujetó por detrás. Un hilo de pescar se enredó alrededor de mi cuello. Apretando con fuerza, aprieto el puño, taladro la pared, pero ni así logró enviar una señal de socorro. Jonathan chocó con esos ojos, y su sien dio un ligero salto. ¿Él fue? Dorian asintió. Es este tipo. Lleva años resolviendo casos, y nunca he visto a nadie más brutal que él. No solo roba, también mata. Cuando el asesino se cruzó con el rostro de Jonathan, su expresión, antes tan cruel, se tornó un poco sombría. ¿Qué clase de expresión es esa? Creo que ya lo intuía. En mi dormitorio cuelga la foto de nuestra boda. Jonathan y yo. Él la miró cuando robaba. Esto significa que reconoció a Jonathan. Jonathan, ¿qué pasa? Dorian preguntó y luego indicó al agente de policía que custodiaba al asesino que se lo llevara. ¿También ha matado a alguien? ¿A cuántos? Según los informes, robó en 2 casas y mató a 2 personas. Jonathan de pronto suspiró aliviado. Temía que hubiera más víctimas, pero aún no hemos recibido denuncias. Me preocupa que alguien que vive solo haya sido asesinado hace días y nadie lo sepa. Jonathan acaba de relajarse y de repente volvió a tensarse. Dorian se dio cuenta de que Jonathan no estaba bien. Para Dorian, Jonathan siempre tenía la situación bajo control. Escuché de Pablo que tú y Clara estáis en guerra fría últimamente. ¿Hace ya varios días que no vuelves a casa? Pablo también es amigo común de ambos. Jonathan estaba algo irritado y no respondió. Jonathan, cuando Nova te dejó y se fue al extranjero, te encontraste atrapado entre enemigos. En los momentos más difíciles, ni una llamada tuya recibió. Y por entonces, nosotros, los hermanos, también estábamos ocupados. Solo Clara estaba a tu lado sin pedir nada. Por Nova. Dañar a Clara no vale para nada. Jonathan bajó la mirada, con el rostro sombrío. Los dos estaban a punto de subir las escaleras. El teléfono de Jonathan sonó. Lo sacó.
Era la propiedad. Normalmente la propiedad solo me contacta a mí, casi nunca a Jonathan. Antes de esta llamada, deberían haberme llamado a mí. Hola, señor Ann, ¿está en casa? El dependiente de la tienda departamental trajo el reloj limpio, y no hemos podido contactar a la señora Ann. La sien de Jonathan repentinamente dio un leve tic. ¿No logran contactar? Sí, estamos en la puerta de su casa. Hemos tocado pero nadie responde. Qué raro. Hace tiempo que no veo que tú y tu señora salgan. El corazón de Jonathan de repente empezó a latir más rápido. Últimamente no ha vuelto a casa. La propiedad no lo ha visto como siempre. Pero Clara no ha ido a trabajar. Debería estar en casa. ¿Cómo podría la propiedad no haberla visto? Los objetos de casa. Ella como máximo cada 3 días tenía que comprar algo. ¿Estás seguro de que en más de una semana no has visto a Clara salir? No, señor Ann. Yo flotaba en el aire, mirando a Jonathan desde tan cerca. De repente parecía que no podía mantenerse en pie. Allí, la propiedad de repente dio un grito de sorpresa. La puerta de tu casa parece que tiene una esquina rota. No era la mejor puerta blindada. ¿Qué pesa 100 kilos? ¿Cómo se ha doblado esa esquina? Recuerdo ese detalle. En ese momento alguien llamó a la puerta diciendo que venía a entregar algo. Pensé que era el reloj de Jonathan que ya estaba limpio. Así que abrí para recibirlo. Pero en cuanto abrí, el hombre con el uniforme de repartidor levantó la mano y me lanzó una especie de niebla blanca, y con un palo de acero empujó la puerta, tratando de entrar a la fuerza. Su fuerza era demasiado. No pude cerrar la puerta, y mi boca quedó entumecida, sin poder emitir sonido. No pude resistir la puerta, así que de inmediato me di la vuelta para coger el móvil. En el instante en que mi mano tocó el móvil, él ya me alcanzó y me dio un fuerte golpe en la nuca con un palo. El móvil que acababa de coger cayó al suelo. Vi claramente a Jonathan. Su mano que sujetaba el móvil empezó a temblar. Una gota de sudor frío apareció en su frente. ¿Qué dices? ¿La puerta está rota? Estos días, sin pedir ningún permiso, no fui a trabajar. Antes, por más enfadada que estuviera, no pasaban más de 3 días sin que yo le llamara por teléfono. Nunca antes había sido tan descarada. Jonathan Ann parece que por fin se dio cuenta de que algo no iba bien. Sí, señor Ann, ¿está en la empresa? Vuelva rápido. Tengo la sensación de que algo no está bien. Jonathan de repente tuvo los ojos completamente rojos y las venas del cuello se le marcaron. ¿Qué pasa, Jonathan? Dorian miraba a Jonathan, que estaba realmente mal, sintiendo un escalofrío que le recorría la espalda. Jonathan bajó la mano, pero no tuvo tiempo de decir nada y salió corriendo del vestíbulo de la policía. ¿Qué dijiste por teléfono? Aún no has cogido el dulce. Sután. Dorian salió tras él. No lo voy a tomar. Jonathan se subió al coche, arrancó el motor y se tapó la cara con una mano. Jonathan, dime qué demonios ha pasado. Dorian, en mi casa puede que haya pasado algo. Jonathan bajó la mano. Algo con la plata o con Clara. Son 2 cosas, una de dinero y otra de vida. Jonathan no se atrevió a contestar. Pisó el acelerador y salió disparado por la puerta del aparcamiento, rumbo a la mansión Cisne. Yo flotaba en el aire. Miraba el coche que se alejaba a toda prisa. Estaba perdido. Jonathan iba a enterarse por fin de que yo había muerto. Estaba nervioso. Se le notaba el miedo. Pero ya estoy muerta. Mi vida se detuvo para siempre. Ya no volverá jamás. Capítulo 6. 1 hora en coche. Jonathan volvió en 20 minutos. Señor, la propiedad ya esperaba en la entrada del recinto. Jonathan, sin preocuparse por aparcar, dejó el coche y subió corriendo. La propiedad lo siguió de cerca. Acabo de preguntar a los vecinos de al lado y también dicen que no han visto a la señora salir últimamente. En el ascensor, Jonathan apretó las muñecas, y las venas se le marcaban en el dorso de las manos. La puerta del ascensor se abrió, corrió hasta la salida, pero justo cuando iba a poner el dedo para la huella, retrocedió un paso. Parecía como si hubiera perdido el valor. Estos días no ha dormido bien, al menos anoche, después de la reunión. Ya eran las 3 de la madrugada. En ese momento, toda su cara estaba pálida como el hierro, realmente aterradora. La barbilla mostraba también un ligero vello incipiente. Señor Ann. Jonathan Ann repentinamente echó la mano hacia atrás y se limpió la cara con fuerza. En todos estos años, nunca le había visto reaccionar así, como si estuviera nervioso al máximo nivel, más allá de lo que se puede estar nervioso. El personal de la propiedad, al verlo así, aunque preocupado, reprimió con fuerza su ansiedad. Justo en la propiedad, sin saber Jonathan cuándo abriría la puerta, Jonathan soltó la mano, levantó la cabeza y respiró profundamente. Luego presionó la puerta con el dedo tembloroso. No miró las huellas dactilares, sino que fijó la mirada directamente en la puerta. La pesada puerta se abrió lentamente sola.
revelando la escena dentro de la casa. Justo entonces, una brisa entró por el balcón, arrastrando un olor a sangre que flotó hacia la entrada, acompañado por los gritos de la propiedad. Yacía así en el frío suelo, rodeada por manchas de sangre seca. Jonathan parecía a punto de caer en un instante, pero se apoyó en el marco de la puerta. En un instante, volvió a entrar corriendo en la casa y se arrodilló junto a mi cadáver. Clara, Clara, movía mi cuerpo, pero estaba tan rígido que no podía estar más tieso. Vi sus lágrimas, cayendo en grandes gotas que posaban en mi pálido rostro. Una gota, 2 gotas. ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Ha matado a alguien? Yo llamaré a la policía. Jonathan con esfuerzo intentaba levantarme, abrazándome fuerte contra su pecho. Dorian entró apresuradamente. La propiedad, con las piernas temblando del susto. De inmediato tiró el móvil y agarró a Dorian, vestido de negro. Tú, eres policía. ¿Han matado a alguien en nuestro barrio? Dorian miraba. Yo, ya pálida, acostada en el abrazo de Jonathan, también sorprendida, retrocedió varios pasos. Jonathan me sostenía, llamando mi nombre sin parar. Clara, Clara. Parecía que intentaba despertarme con su voz, pero yo, muerta desde hacía días, ya no podía responder. Jonathan parecía enloquecido. Pasaron al menos 5 minutos antes de que Dorian se diera cuenta y avanzara con dificultad. Le dio una palmada suave en el hombro a Jonathan, y el sonido también temblaba. Jonathan, no la toques. Esta es la escena del crimen. Es clave para resolver el caso. Me miró de reojo, pero no pudo soportarlo. Volvió la cabeza y se le pusieron los ojos enrojecidos. Y Jonathan ni siquiera podía escuchar sus palabras. Solo me abrazaba con más fuerza, mirando las marcas de sangre en mi cuello, con los ojos rojos brillantes, temblando. Capítulo 7. Después llegó la policía. Jonathan tampoco quería soltarme por nada del mundo. Dorian no tuvo más remedio que mantenerse firme y guiar a todos en la habitación para buscar las huellas que dejó el asesino. El hilo de pescar caído en el suelo fue guardado con cuidado en una bolsa transparente. Se volvió a esparcir el reactivo fluorescente, recogiendo con cuidado las huellas en el suelo y las huellas dactilares de la caja fuerte. Solo el forense estaba al lado, sin poder separar a Jonathan ni examinar mi cuerpo, hasta que el sol se puso. Jonathan, completamente tenso, se calmó un poco y soltó la mano. La policía pudo levantarme, colocarme en una camilla y llevarme al forense para la identificación. Cuando el forense intentó examinar mi cuerpo, Jonathan casi al instante le dio un puñetazo. ¿No ves que la causa de su muerte es tan evidente? ¿Para qué hacer una autopsia? ¿Qué clase de forense inútil eres? Al forense le salió sangre por la punta de la nariz tras los golpes. Jonathan en ese momento, como un tigre enfurecido, el joven forense no se atrevía a decir ni una palabra. Jonathan de repente enrolló una manta, me abrazó y me subió al coche, pidiéndole al conductor que condujera de vuelta a la casa antigua. Él me sostenía, solo y frío, parado en la puerta principal de la casa. La señora Ann, ayudada por la abuela, quedó paralizada de miedo. Jonathan, consuélate. Clara debe ser enterrada. Ya hemos preparado el altar funerario. Ponla en el ataúd, que descanse en paz. De madrugada, en el altar funerario, Jonathan me abrazaba, arrodillado, sin querer dejarme entrar en el frío ataúd. Un hombre no suele llorar, pero aquella noche, con la cabeza baja, no paraba de derramar lágrimas, como si fuera a llorar todas las lágrimas de su vida. Nadie se atrevía a acercarse a él. Su rostro lúgubre y cargado de dolor era capaz de asustar a cualquiera a 3 metros. Capítulo 8. Estoy muerta. Ya no volverá jamás. Jonathan me encontró al día siguiente de mi muerte. Yacía en un ataúd frío, rodeada de crisantemos blancos. Dormía tranquilamente en un mar de flores. Mucha gente vino a dar el pésame, aunque la gente del centro comercial solo quería aprovechar para decirle un par de palabras a Jonathan. Pero Jonathan estaba parado junto al ataúd, con un rostro pálido y aterrador, y nadie se atrevía a acercarse. Después de ofrecer sus condolencias, se marcharon. De repente, flotaba en el aire y vi a Nova acercándose desde entre la multitud. Llevaba una flor negra en el brazo. Entró por el umbral y miró fijamente a Jonathan. Después de hacer una reverencia ante mi ataúd, se dirigió hacia Jonathan. Jonathan, mis condolencias. Miré a Jonathan, que sostenía la corona negra, pero no levantó la cabeza. Jonathan. Nova dio un paso adelante y suavemente tomó su muñeca. Justo cuando estaba a punto de agarrarla, él la apartó de repente y solo dijo una frase. Martín, despídete de los invitados por mí. El asistente de Martín se acercó de inmediato. Nova, por favor, regresa primero. Nova aguantó y siguió al asistente de Martín para irse, pero mientras se iba, miró hacia atrás varias veces, con nostalgia.
hasta el anochecer. La gente fue disminuyendo poco a poco. La abuela encorvada vino a invitar a Jonathan a comer algo, pero no encontró a nadie en el altar funerario, hasta que dio la vuelta y entonces vio que Jonathan tenía los ojos hinchados y enrojecidos, apoyado derrotado en el ataúd, con la barba descuidada. Ni rastro quedaba de la imagen distinguida del joven maestro aunque todos mencionaban. La abuela se acercó, se agachó despacio y le consoló. Joven maestro, ven a comer algo, no puedes descuidar tu salud. Jonathan tardó un rato en reaccionar. Su mirada turbia y enrojecida atravesó el cabello plateado de la abuela. Abuela, Clara ha muerto, no volverá nunca más. ¿Cómo puede estar muerta? Cuando éramos pequeños, me molestaba. Siempre venía aquí, se pegaba a mí, me molestaba un montón, pero ella siempre me miraba con admiración. Yo jugaba al baloncesto y ella iba a comprarme agua. Yo hacía los deberes y ella los llevaba para hacerlos en mi casa. Incluso, cuando me presenté a la academia de policía, ella también quiso intentarlo. No sabes cuánto me molestaba. Pero, a pesar de todo, cuando pasé por mi momento más difícil, ella dejó de lado todo lo suyo para estar conmigo. En ese momento ni yo sabía si podría sacar adelante a la familia Ann, pero ella siempre tuvo confianza y me decía que iba a triunfar. En todo este camino, ella me molestaba, me perseguía y al final, realmente estuvimos juntos. Nos casamos, pero no fui bueno con ella, no fui cariñoso, y nunca le di ningún regalo. Tampoco la aceptaba casi nunca. Quizás el cielo ya no pudo soportarlo y, de repente, se la llevó, y yo ni siquiera tuve tiempo de darme cuenta de que, en nuestra vida de peleas y discusiones, en el fondo, ella ya estaba grabada en mis huesos, pero ya fue tarde, ella se fue así. Soy un idiota. ¿Por qué tuve que pelear con ella por alguien que no importaba? ¿Por qué tuve que vivir en la empresa? Fui yo quien la mató. Jonathan de repente cerró el puño y golpeó frenéticamente el suelo de mármol. Un puñetazo, una mancha de sangre. El maldito soy yo, este imbécil que soy. Eso es lo correcto. La abuela se asustó y rápidamente lo sujetó. Joven maestro, no actúe así. Todos sabemos que la señora es buena, todos la queremos. Ustedes crecieron juntos como niños. Con la muerte de la señora estamos tristes. La anciana ya se desmayó de tanto llorar, pero la familia Ann te necesita. Tienes que recuperarte. No debes perder la cabeza. La abuela habló con seriedad y cariño. Jonathan está recostado junto al ataúd. Las lágrimas le caen por la comisura de los labios. Y de repente se ríe con ironía. Abuela, ¿sabes cuál fue la última frase que Clara dejó en el móvil? La abuela, con lágrimas en los ojos, niega con la cabeza, confundida. La garganta de Jonathan se queda atrapada. No puede decirlo. No soporta la deuda que tiene con esta familia en toda su vida. Traga con dificultad, y sus ojos se enrojecen aún más. Lo siento, pequeño. Tu madre no te protegió bien hace 3 años, pero hoy mamá está aquí contigo. Después de decir eso, Jonathan se cubrió el rostro con sus manos ensangrentadas y destrozadas. Temblaba incontrolablemente. Hace 3 años, ella tuvo a nuestro primer hijo. Estaba muy feliz, pero yo recibí una llamada y me fui a Inglaterra. Cuando volví, nuestro hijo ya no estaba. Habían atropellado a alguien enviado por la familia Wang, que, la abuela, con sus ojos cansados, también los abrió de par en par, temblando. ¿Usted y la señora tuvieron otro hijo? ¿Cómo es que la casa antigua no lo sabía? Aquella noche, Jonathan tomó a la abuela que lo había cuidado desde pequeño como la única persona con quien podía desahogarse. En aquel entonces estábamos todos muy ocupados, y no se supo hasta que llevabas 2 meses de embarazo. Ella estaba muy feliz, y cada vez que recuerdo esa sonrisa que tenía al sostener el informe de la revisión prenatal, siento un dolor en el pecho, siento miedo. ¿Cómo pude ser tan idiota? La abuela también tenía la garganta temblando sin poder controlarlo. ¿Se fue a Inglaterra por Nova? Jonathan no se atrevía a responder. En el altar funerario de Clara no tuvo el valor de responder, pero él también sabía que Clara sabía para qué había ido a Inglaterra. En Inglaterra solo estaba Nova. Él dejó los asuntos en el país por una llamada de auxilio de Nova, y se apresuró a ir a Reino Unido. Clara, de camino a la licitación, fue embestida por alguien enviado por la familia Wang para asegurarse el proyecto, aunque en todos estos años, él mantuvo a la familia Wang pisoteada, sin posibilidad de levantarse en 3 vidas. Pero ese niño, en aquel accidente de coche, también se convirtió en un charco de sangre. El doctor le dijo que cuando Clara entró en la sala de reanimación, suplicó a los médicos que salvaran a su hijo, prefiriendo salvar al pequeño aunque fuera a costa de ella, pero el niño ya se había convertido en sangre. No había manera de salvarlo. La abuela, tras escuchar, no pudo decir nada. Apoyándose en el ataúd, se levantó,
Se secó los ojos y se alejó lentamente. Capítulo 9. Al día siguiente. Ya estaban listos los resultados de la investigación policial. Fui asesinada por el criminal que capturaron hace unos días. Billy. Billy fue muy cuidadoso, pero al forcejear, le rasgué la piel. El forense confirmó que el tejido de piel en mis manos coincide genéticamente con el de Billy. Dorian interrogó a Billy durante 2 días y 2 noches, sin dormir ni descansar. Y Billy finalmente no pudo más y confesó todos sus crímenes, incluyendo la invasión Cisne Mansión, mi asesinato y el robo posterior. Tras el funeral, todos se retiraron. Jonathan se sentó junto a mi lápida durante mucho rato. El tiempo estaba muy bueno. Él se apoyó en mi lápida y cerró lentamente los ojos, como si se quedara dormido. Solo estaba dormido, pero por el rabillo del ojo se le escapaba un líquido. Martín se conmovió al verlo, se dio la vuelta y se fue a esperar junto al coche abajo en la colina. Cuando el sol ya estaba a punto de ponerse, Jonathan se levantó, arrancó unas pequeñas flores silvestres que había cerca, hizo un ramo y lo colocó frente a mi lápida. Luego se arrodilló de nuevo y besó la fría lápida. Clara, espera por mí. Me quedé paralizada en el aire. No entendía lo que estaba haciendo. Se levantó y bajó la montaña. Capítulo 10. Comisaría de policía. Dorian le pasó el expediente a Jonathan. El asesino se llama Billy. Fue mercenario durante 2 años en Birmania. Así que no es de extrañar. Clara no tuvo ninguna oportunidad contra él. Jonathan se frotó la cara con fuerza y abrió la carpeta. Leí con detenimiento las palabras que había arriba. Temblando, di unos pasos hacia atrás. Resulta que el asesino estaba al borde del camino, escuchando mi discusión con Jonathan. Vio cómo Jonathan cerró la puerta del coche y me dejó sola allí. El asesino me siguió llorando todo el camino hasta la puerta de mi casa. Aquella vez en la reunión del instituto, Nova apareció de repente, con su cabello negro y sedoso, y unos ojos profundamente cautivadores. Hola a todos. Ya he vuelto. Todo el lugar quedó en silencio. Casi me quedé paralizada. Nova había vuelto tras 6 años desaparecida. Ella miraba tranquilamente a Jonathan, como si tuviera 1000 palabras por decirle. Miré a Jonathan nerviosa. Él también estaba claramente sorprendido, pero sus ojos se fueron oscureciendo poco a poco, mostrando un atisbo de alegría. Después del susto, todos la recibieron con cariño. En el instituto, había sido la chica más guapa de nuestra clase. Destacaba en actividades culturales y artísticas y, aunque a veces tenía mal genio, muchos la seguían queriendo. Sin darme cuenta, apreté la mano de Jonathan, pero esa sensación intensa de inseguridad ya me envolvía por completo. Nova se sirvió el vino con iniciativa, brindó con varias personas y, al final, se acercó a Jonathan, con voz suave. Jonathan, ¿cuánto tiempo sin verte? Jonathan estuvo inmóvil mucho rato, como si quisiera incomodarla, con su mirada negra y penetrante, pero ella no se echó atrás. Esperó callada, 1 minuto, 2 minutos, soportando las miradas raras que le lanzaban alrededor. Mi corazón se descontrolaba, latía como loco, con punzadas dolorosas, cuando levanté la copa para chocar con la suya, siendo yo la señora de Jonathan, en lugar de Jonathan. La mano que sostenía, ignorando mi firme agarre, se retiró con decisión, alzó la copa y se la bebió de un trago. A mitad de camino, alguien preguntó a Nova si aún iba a salir del país, y qué planes tenía después. Ella negó con la cabeza. Me quedo en el país. Ahora pienso buscar un trabajo y llevar una vida tranquila. Tras decirlo, preguntó esperanzada, ¿alguien tiene alguna oferta de trabajo adecuada? Al pronunciarlo, casi todos miraron a Jonathan. Todos sabían que él era el dueño de la empresa Ann, así que conseguir un trabajo no sería nada difícil para él. Alguien dijo, la empresa Ann debería tener trabajos adecuados. Nova, puedes intentar enviar tu currículum. Sí, todos somos trabajadores. Solo Jonathan es el jefe. En los ojos de Nova se asomó una leve esperanza. ¿De verdad, Jonathan? ¿Puedo trabajar en tu empresa? Soy buena en marketing. El aire quedó en silencio. Apreté la palma de mi mano, intentando hablar con delicadeza. Lo siento, Nova. El departamento de marketing no está mal. Solo falta una persona. Vendrás mañana. Pero el trabajo en marketing no es fácil. ¿Estás segura de que podrás con ello? Jonathan interrumpió de repente mis palabras. Sentí una bofetada pesada, invisible, caer sobre mi rostro. Al cruzar la mirada con Jonathan, sentí el pecho como si me pesara un bloque de plomo, pero él solo giró la cara, sin mirarme, desprendiendo un frío cortante. Nova sonrió al instante. Gracias, Jonathan. Cuidaré bien este trabajo. Después de la reunión de antiguos compañeros, ya no pude controlar la amargura que sentía por dentro. No puede ser. No acepto que ella trabaje en la empresa. Claro que no, Jonathan. Te estás pasando.
¿Qué te crees que soy? Él se giró, con el rostro molesto y frío. ¿Solo es un trabajo, Clara? ¿De verdad tienes que darle tantas vueltas? Respiré hondo, pero apreté los dientes y no cedí. Él pateó la rueda del coche con irritación, y el vehículo tembló un poco. Yo, con lágrimas en los ojos, en el frío viento, apretaba el puño tembloroso mientras lo miraba. Jonathan, la empresa la tiene a ella, no a mí. Retrocedí un paso más. Nuestro socio, la empresa Astra, está buscando talento en marketing. Podemos recomendarla para la empresa Astra. Él casi instantáneamente me miró con frialdad. Astra, famosa por los turnos nocturnos. Clara, en estos años te has acostumbrado a la vida cómoda y ya no consideras a los demás como personas, ¿verdad? Casi me quedé sin palabras al instante. Los turnos nocturnos eran, de hecho, un lugar conocido por reunir a gente con alta formación, con sueldos anuales millonarios, trabajando duro. ¿Quién lo tiene fácil? Lo que llaman mi vida cómoda lo sentía más como amargura. Cuando la empresa Anne estuvo en peligro, lo acompañé para echar raíces en la empresa, correr con los negocios, meses enteros de trabajo nocturno. Ya tenía gastritis crónica. Luego, cuando la empresa se estabilizó, con mi cuerpo delgado no había forma de recuperarme, ni podía pasar los 45 kilos. Y tenía problemas para quedarme embarazada. Mis lágrimas ya no se pueden controlar y caen sin parar, pero él solo se siente irritado, lleno de hastío. Recordé que la empresa todavía tiene un documento pendiente. Probablemente dormiré en la oficina esta noche. Vete a casa. Jonathan abrió la puerta del coche con fuerza y se subió. El Bentley negro se alejó. Mi corazón, como si se hubiese roto en 1000 cristales, sangraba y se empapaba. Este recuerdo, después de mi muerte, vuelve a repetirse y sigue doliendo. Billy, tras ser despedido del grupo mercenario, volvió a su país y comenzó a robar para enriquecerse, confiado en sus técnicas de lucha. Sus métodos criminales eran extremadamente crueles. Dorian respiró hondo y encendió un cigarrillo. Jonathan, Clara, si no hubiera dejado la policía y no se hubiera quedado contigo, creo que probablemente seguiría viva. Jonathan miró el expediente, apretando los puños cada vez más fuerte. No quiero echar sal en tus heridas, pero esto es una vida humana. No lo entiendo. Si no le puedes dar todo tu amor, ¿por qué te casaste con ella? Quizá dirás que fue porque la querías tanto que te sentiste culpable si no te casabas con ella, pero aunque te sientas culpable toda la vida, al menos ella no moriría. No por tu indiferencia que causó su muerte. Dorian tosió violentamente por el humo, y entonces me di cuenta de que ya tenía el rostro completamente demacrado. Unas venas rojas como una telaraña en sus ojos. Un hombre de acero también se derrumbó tras varias noches sin dormir. Jonathan apartó el expediente. Llévame a ver a ese cabrón. ¿Qué quieres hacer? La mirada de Jonathan fue muy directa. Dorian, soy el esposo de la víctima. Tengo derecho a ver al asesino. Dorian no hizo caso. Cogió la taza y se preparó para ir a la reunión. En el tribunal, lo verás. Jonathan, con la mano vendada, dio un puñetazo en la mesa. Dorian, como familiar de la víctima, exijo ver al asesino de mi esposa. Tengo ese derecho. En la puerta, los agentes de policía del vestíbulo se acercaron en tropel. Nadie ignoraba que estos dos tenían una relación muy estrecha en el pasado. Ahora, sin embargo, la tensión entre ellos era tan fuerte que parecía que se iban a romper para siempre. Dorian nunca estuvo de acuerdo. Jonathan abría paso directamente entre la multitud y se dirigía hacia la sala de interrogatorios. No cualquiera puede entrar sin permiso en las distintas habitaciones de la comisaría. Los agentes de policía en el vestíbulo se asustaron y se apresuraron a intervenir, pero por la identidad de Jonathan, nadie se atrevía a actuar con fuerza. Déjalo pasar. Dorian se puso en la puerta. Capítulo 11. En la sala de interrogatorios. Billy no había tenido tiempo de retirarse. Al ver entrar a la persona, levantó la cabeza. Justo al levantarla, el puño de Jonathan ya golpeaba su frente. Cada puñetazo impactaba cerca de la sien. Jonathan, esto es un intento directo de matarlo. Billy recibió varios puñetazos sin poder defenderse, aturdido, con la cara desfigurada y sangre por todas partes, pero alzó la cabeza hacia la luz y sonrió siniestramente. Sé quién eres. Eres el marido de la chica que murió en mis manos el 5 de septiembre. Jonathan, las palabras que le provocaron le hicieron doler los órganos por dentro. Una rabia sorda y opresiva. Ni te imaginas. Ella es bastante lista. Salió corriendo a por el móvil. Casi consigue hacer la llamada. Cierto. ¿Viste las marcas de la mano que dejó al romper la pared? Yo fui apretando el hilo de pescar poco a poco. Ella ya no podía respirar, y el dolor intenso lo descargó golpeando la pared. ¡Qué lástima! Por cierto, parece que ella también había entrenado y fue la que más se resistió. Si no le hubiera rociado anestesia al principio,
Habría sido muy difícil controlarla, que su resistencia fue demasiado fuerte, que fue muy tenaz, y que yo fui un soldado de élite. Ella es solo una chica, aunque sepa algo de defensa básica. ¿Cómo podría ser rival para mí? Precisamente porque ella fue la que más resistió. Me causó bastante presión. La estrangulé y, cuando aún quedaba un leve rastro de su aliento, le di cuchilladas una tras otra, para que muriera de la manera más dolorosa. Sus ojos, realmente brillaban. Me miraban tan indefensos. Poco a poco se iban apagando. Debe de ser buena persona, ¿verdad? Solo quienes tienen un corazón puro pueden tener unos ojos tan limpios como un manantial cristalino. Por cierto, cuando la encontraste, ¿no estaba toda ensangrentada? Con tantas cuchilladas, la sangre debió haberse agotado casi por completo. Billy se volvía más audaz al hablar, mostrando sus labios manchados de sangre. Ja, ja, ja. De repente, Jonathan avanzó como una bestia salvaje, arrastrándolo contra la pared. Casi lo gritó desde lo más profundo de sus pulmones. Cállate. Atacar a una mujer, eres la mierda más despreciable del mundo. Vete a acompañar a mi esposa a la tumba. Hazlo ahora mismo, maldito animal. La mesa de interrogatorios, firmemente fija, también crujió al ser arrastrada. Billy con la cabeza ensangrentada. Su mirada comenzó a perderse. 3 agentes de policía hicieron un esfuerzo titánico para alejar a Jonathan 1 metro, justo cuando estaba fuera de sí de furia. Otros agentes de policía rápidamente se llevaron a Billy, que estaba inconsciente junto a la pared. Capítulo 12. Jonathan fue condenado a 15 días de detención por golpear intencionadamente a un preso. Dentro del centro de detención, él estaba apoyado contra la pared, con la mirada fija en algún punto, sin decir una palabra. Dorian. Abre la puerta. Dorian entró, y Jonathan no reaccionó en absoluto. Durante esos 15 días, Jonathan se dejó en un estado peor que el de un mendigo en la calle. Dorian miró hacia donde Jonathan estaba mirando, pero no vio nada. Jonathan, puedes salir. El hombre derrotado apoyado contra la pared seguía sin moverse. Billy ha sido condenado a muerte. La ejecución será a mediados del próximo mes. Al menos así se consuela Clara. Ánimo. Jonathan seguía inmóvil. La tía también ha venido a buscarte. Y Nova también. Ella está esperándote en el vestíbulo de la comisaría. Miraba atontada a Jonathan, como un muerto viviente. Tras 15 días encerrado, casi siempre mantuvo esa misma postura. De repente, se movió un poco. Movió los labios. Su voz era extremadamente ronca. Dorian, echo de menos a Clara. Siempre siento que sigue viva, justo a mi lado, solo que no me deja verla. Me sorprendí. ¿Podía él sentir mi alma? Sin querer, me observé a mí misma, completamente transparente, incapaz de hacer ruido. Imposible que alguien pudiera notarme. Soñé con ella. Soñé que me sonreía, que hoy había hecho mis costillas agridulces favoritas. Soñé que se acercaba a mi oído para contarme que los gatos del barrio habían tenido una camada de gatitos. Soñé que la llevaba a la playa, que ella me arrastraba descalza corriendo por la arena. Y soñé muchas otras cosas. Jonathan dijo y de repente sonrió. Ahora me gustaría volver a dormirme para verla otra vez. Dorian está un poco conmovido. Jonathan, enfrenta la realidad. Lo que se fue no vuelve. Ese día en la oficina fui demasiado duro contigo. Te pido perdón. Jonathan negó con la cabeza. No te equivocaste. Capítulo 13. Salir del centro de detención. Jonathan vio a la anciana, que levantó su bastón y le golpeó con fuerza. ¿Quieres asustarme hasta la muerte? ¿No comes ni bebes ahí? ¿Quieres morirte de hambre? Jonathan sujetó a la anciana y sonrió. Mamá, ¿quién te ha mentido diciendo que no como ni bebo? Dímelo, que le voy a dar una paliza. Ni ha comido ni ha bebido, ¿y aún no se ha muerto de hambre? La anciana se quedó muda de inmediato, pero al ver el cuerpo de Jonathan, tan demacrado, le dio pena. Sin embargo, Jonathan estaba dispuesto a hablar y hasta sonrió. Ella respiró aliviada. Jonathan ayudó a la anciana y salieron del vestíbulo. Nova, que esperaba al lado, parecía no haber visto nada, hasta que Jonathan, sosteniendo a la anciana, se alejó bastante. Ella se le llenaron los ojos de lágrimas. Jonathan, ¿no me has visto? Ya te estaba esperando desde temprano. Jonathan se detuvo un momento y se volvió. Nova, ¿qué haces viniendo a buscarme? No eres mi mujer ni mi familiar. ¿Puedo preguntar en qué condición vienes a buscarme? Nova palideció de inmediato, apretando los dedos. Jonathan, ¿estás enfadado conmigo? Ella, con lágrimas en los ojos, habló con cuidado. Nunca te lo he dicho, pero volví al país por ti. En aquel entonces, Nova se había ido al extranjero para seguir a un cantante de una banda. Aquel cantante también la quería mucho, pero, unos años después,
Empezaron a tener conflictos, y cuando estos ya no se pudieron resolver, Nova decidió regresar a su país. Jonathan se giró, y si no me equivoco, su mirada se volvió fría en un instante. Nova, primero, no eres nada para mí, así que no tengo motivo para enfadarme contigo. Segundo, ¿dices que volviste por mí? Llevo 5 años casado, tengo esposa. ¿Viniste a romper mi familia? ¿A destrozar un hogar que estaba completo e intacto? Nova, tengo nombre. La próxima vez que me veas, llámame por mi nombre completo o señoran. Tras hablar, Jonathan no se quedó más tiempo. Abrió la puerta del coche, ayudó a la anciana a subir y él también se sentó. Nova se sentía muy injustamente tratada, pero aún así intentó impulsivamente alcanzarlo para detenerlo, siendo retenida por el asistente de Martín. Nova, compórtate. Capítulo 14. Casa antigua de la familia Ann. Es un día muy bueno, pero el aire siempre transmite una sensación fría y desolada. La anciana Ann y Jonathan, sentados frente a frente en las sillas de peral del vestíbulo de estilo chino. La anciana tenía muchas cosas que decir, pero al ver a su hijo consumido y marchito, terminó resumiéndolo en una sola frase. Jonathan, ve a lavarte la cara y duerme un rato. Jonathan asintió con la cabeza. Se quedó mucho tiempo en el agua, luego se levantó, se cambió a ropa limpia y salió de nuevo. No te dije que durmieras un rato. ¿A dónde vas? Voy al cementerio. A ver a Clara. Hace medio mes que no voy. Seguro que está sola. La señora Ann quedó paralizada, pero al final no lo detuvo. Abajo en la montaña, Jonathan compró un ramo de rosas. Lo miré algo sorprendida. Antes le decía a Jonathan que me gustaban las rosas. ¿Por qué en San Valentín no me compraste flores? Él siempre dice que es demasiado cursi. Ni siquiera me compra flores. Me quejaba en mi interior. Pero la tarjeta de casa la puedo usar sin problema. Si no me amara, ¿por qué sería tan generoso conmigo? Siempre me convenzo a mí misma. Jonathan parece que le gusta sentarse frente a mi lápida, apoyarse en ella y acompañar a mi fría lápida mientras toma el sol. Las rosas atraían a varias abejas. Él ni se movió, y las abejas le picaron varias veces en el dorso de la mano. El asistente de Martín empezaba a no poder aguantarlo. Presidente Ann, las abejas son venenosas. Vámonos, que cada vez habrá más abejas. Jonathan, sin embargo, miraba las 2 o 3 abejas en la rosa y sonrió. A ella le gusta el bullicio. Ellas vuelan zumbando. Ella lo vio. Debe estar bastante contenta. Suspiré. Ahora soy un alma. No siento nada, pero soy un montón de huesos. Y creo que en realidad estoy bastante contenta. Esta montaña es tan fría y solitaria que, con unas pocas abejas zumbando, ¿no se siente más animada? Capítulo 15. Por la noche, pensé que Jonathan volvería a la casa antigua, pero en cambio regresó a nuestra habitación de recién casados. Me sorprendió un poco. Después de lo que me pasó, el cadáver primero fue a la comisaría, luego a la autopsia, y después Jonathan me llevó a la casa antigua para encargarse del funeral. En estos días, no ha vuelto a nuestra habitación de recién casados. Pensé que tenía miedo de volver solo a ese lugar. Marcaron las huellas dactilares y la puerta se abrió. El aire todavía olía a sangre. Me quedé en silencio. ¿No mandó a nadie a limpiar? ¿La casa sigue igual? Esto se ve realmente aterrador. El asistente de Martín estaba en la puerta, mirando las manchas de sangre secas en el suelo. También algo receloso. Jonathan estaba sentado en el sofá, con los ojos cerrados. Vete a casa. Sí, presidente Ann. Martín suspiró aliviado. Se dio la vuelta para irse, pero volvió a detenerse. Presidente Ann, ya he contactado con alguien para que venga a limpiar la casa. Jonathan abrió los ojos, mirando las manchas de sangre en el suelo, pero no dijo nada. No hace falta. Este lugar queda, para que pueda recordar siempre, Clara, la desesperación y el dolor que sentiste entonces, y también a mi idiota, presidente Ann. ¿Eres tú? Jonathan levantó la mano, haciendo señas a Martín para que se fuera rápido. Martín se dio la vuelta para irse, pero seguía sintiéndose intranquilo. El estado de Jonathan le preocupaba mucho. Esto no era la forma de superar la muerte de Clara y vivir bien. Pero en la comisaría, Jonathan se bromeó con la anciana. Ambos respiraron aliviados, pensando que presidente Ann había recapacitado y quería vivir bien. Capítulo 16. Después de que se fue Martín, Jonathan sacó el móvil y marcó un número. Lo miraba con preocupación. Ya estaba completamente oscuro. Él ni siquiera encendía la luz. Se quedaba sentado así. Todo alrededor olía a sangre. Daba un susto tremendo. Por suerte, soy un fantasma. Después de sonar varias veces, al final alguien contestó al otro lado. Jonathan, ¿qué estáis haciendo? Ha pasado algo tan grave en casa y ni siquiera me avisáis. Reconocí la voz. Era el hermano mayor.
el hijo mayor de la familia Ann. Hace 6 años, la familia Ann todavía estaba dirigida por el hermano mayor, pero en aquel entonces la lucha interna en la empresa era muy dura. Muchos altos cargos fueron sobornados por la familia Wang cuando el hermano mayor fue a supervisar un proyecto en otra provincia. En el parking subterráneo fue atacado por matones contratados por la familia Wang. Al hermano mayor le cortaron la pierna gravemente y quedó en coma profundo. Después de 1 año en coma, la persona despertó, pero ya no podía apoyar las piernas. En ese momento, la empresa casi había sido despojada por completo por los altos cargos. Jonathan se vio obligado a dejar atrás su amada carrera como policía y, en un momento crítico, volvió para hacerse cargo de la empresa de la familia Ann. Durante todos estos años, el hermano mayor también ha estado en el extranjero tratando su pierna, con cirugías a lo grande y chico, unas 20 en total. Por su parte, el hermano mayor estaba casi fuera de sí de ira. ¿Sigo siendo tu hermano mayor? Clara murió y ni siquiera pude llegar a tiempo para su funeral. Jonathan bajó la cabeza y dijo, lo siento, hermano mayor. Fue intencionado mantenerte al margen. El hermano mayor casi esbozó una sonrisa amarga. ¿Qué quieres decir exactamente? Tengo problemas para moverme, pero, ¿es que no puedo volver? También crecí viendo a Clara y vi cómo ustedes se casaron. Te he dicho que me gusta mucho esta cuñada. Se casó en nuestra familia Ann, y nunca tuve conflictos con ella. Si murió de forma inesperada, ¿cómo puedes no avisarme para que regrese? ¿Qué tipo de hermano mayor se supone que soy? Cuando me muera, ¿cómo voy a tener el valor de enfrentarla? Recordé los detalles de cómo Jonathan organizó mi funeral. Lo recuerdo. Jonathan llamó a el hermano mayor, y fue el guardaespaldas que cuida al hermano mayor quien respondió. El guardaespaldas informó que el hermano mayor acababa de entrar en quirófano, y emocionado le dijo a Jonathan que después de esta última operación hay una gran posibilidad de que el hermano mayor pueda levantarse. Jonathan, al escucharlo, ocultó la noticia de mi muerte. Sabía que, con el carácter del hermano mayor, si supiera que ocurría algo tan grave en casa, cancelaría la operación de inmediato y pediría al guardaespaldas que lo trajera de vuelta. Pero cada operación del hermano mayor tiene un horario fijado por los médicos. Adelantarla o retrasarla podría causar un fracaso. Puedo entender perfectamente que Jonathan no revelara la noticia de mi muerte. La pierna del hermano mayor ya ha sido operada demasiadas veces, y él ha sufrido penas que la mayoría no podría soportar. Si realmente pudiera volver a ponerse de pie, sería maravilloso. Fue hoy cuando, Jonathan, al enterarse por el guardaespaldas de que la recuperación tras la operación del hermano mayor iba muy bien, dejó de ocultar ante los medios la noticia de que alguien de la familia Ann había fallecido. El hermano mayor, que revisaba regularmente las noticias nacionales, también se enteró, por supuesto, ante los gritos de furia del hermano mayor. Jonathan pareció soltar un peso y sonrió suavemente. Hermano mayor, felicidades. Has podido volver a ponerte de pie. ¿Felicidades? ¿De qué felicito, Jonathan? En nuestra familia Ann hemos perdido a alguien. Escucho al otro lado. Suena el anuncio del aeropuerto. ¿El hermano mayor ya está en el aeropuerto? En cuanto recibió la noticia, decidió volver corriendo. La voz del hermano mayor era profunda y llena de dolor. Si pudiera, preferiría no volver a levantarme nunca. Tú y Clara cuídense bien. Ella es una buena chica y no debería haber sufrido este accidente. Hermano, su muerte fue culpa mía. No tiene nada que ver contigo. Yo debo asumirla. Tienes que levantarte, firme y fuerte. Jonathan se levantó y se fue al dormitorio. La llamada terminó. Él guardó el móvil, a la luz de la luna, mirando en la pared la foto de nuestra boda donde estamos abrazados. Él se acercó, tocó a la persona en la pared y sonrió con amargura. Lo siento, esposa. Capítulo 17. Al día siguiente, Jonathan se arregló, se vistió bien y fue temprano a la empresa. Martín llegó a la empresa, vio que Jonathan ya estaba trabajando en la oficina y respiró aliviado. Presidente Ann, ¿has llegado tan temprano? Jonathan no levantó la cabeza, solo respondió con un leve Trae todos los documentos acumulados que hay últimamente. Martín respondió al instante. Muy bien, presidente Ann. Durante todo el día, Martín observó en silencio a Jonathan varias veces y vio que estaba serio, sin expresión, trabajando concentrado. En la reunión también escuchaba con atención y, cuando el orador cometió un error en una cifra, la corrigió de inmediato. Era exactamente el mismo, el precavido y decidido presidente Ann de antes. Martín estaba encantado. En una empresa, lo peor es que el jefe pierda el foco. En cuanto eso pasa, por buena que sea la empresa, puede derrumbarse muy rápido. Después de todos estos años, que la familia Ann haya logrado recuperarse, no puede volver a pasarles nada malo, porque debido a los asuntos acumulados de medio mes, Jonathan tuvo que hacer 3 turnos nocturnos seguidos,
y la empresa volvió a su ritmo normal. Lo que sorprendió a Martín fue que, sin importar lo tarde que trabajara, incluso si faltaban solo 2 horas para que amaneciera, Jonathan siempre insistía en volver a dormir a la mansión Cisne. Esto dejó a Martín un poco desconcertado. Además, las habitaciones allí todavía no habían sido limpiadas. Estaban impregnadas de sangre. ¿De verdad el jefe no sentía ni un ápice de miedo al dormir allí? Pero, pensándolo bien, esa era la mujer del jefe, la persona a la que más amaba, frente a su persona más amada. ¿Cómo iba a tener miedo? Cambiando de perspectiva, si su esposa tuviera un accidente, seguro que no tendría miedo, solo sería más apasionado que el jefe. No puede ser. Puaj, puaj, puaj. ¿Cómo va a suponer que su mujer tendría un accidente? Martín pensaba que, aunque el jefe se arrepintió demasiado tarde, suele ser ese despertar repentino el que tiene el efecto más fuerte, como un licor de alta graduación. Capítulo 18. Eric ya ha vuelto a su país. Aunque su pierna no se ha recuperado completamente tras la operación cuando regresó, ahora sigue recuperándose en la casa antigua, y el equipo médico extranjero también ha llegado para atenderlo en cualquier momento. La anciana, al ver volver a su hijo mayor, notó que la pierna de su hijo también empezaba a recuperarse poco a poco, y las nubes de tristeza que había todo el día se disiparon. Jonathan estaba muy contento, aunque también muy cauteloso. Se preocupaba mucho por la seguridad del hermano mayor. El cuerpo del hermano mayor ya no podía soportar otro accidente, pero él seguía esperando que se recuperara y volviera a la empresa. Jonathan se sentó un rato en la casa antigua, acompañó al hermano mayor y a la anciana, y luego se levantó para regresar a la residencia. La anciana esperaba que Jonathan viviera en la casa antigua, pero también sabía que no podía presionarlo, que haga lo que quiera. Este hijo pequeño es demasiado terco. Claramente es muy inteligente, pero no entiende bien sus propios sentimientos. Esa anciana lo ve todo claramente desde un lado. Él ya había empezado a sentir algo por Clara, pero simplemente no quería admitirlo. Esa arrogancia suya lo hizo grande, pero al final también lo perjudicó. Capítulo 19. Jonathan acaba de llegar a la puerta cuando vio a Nova que lo seguía. Él la miró. Las cosas de la empresa se informan en la empresa. Después del trabajo, no atiendo asuntos laborales. La mano caída de Nova parecía un poco perdida. Jonathan, hablemos en serio. Jonathan, no te corregí la última vez. Nova se echó a llorar al instante. En su rostro níveo había lágrimas cristalinas. ¿De verdad tienes que hacerlo? Sabes que no te he olvidado. Espero que podamos volver a ser como antes. Clara murió inesperadamente. Fui tu primera novia y también la persona que más amaste. Jonathan, ¿no tenemos razón para volver a estar juntos ahora? Flotaba a un lado, observándolos en silencio. Jonathan levantó la cabeza con el torso erguido y cerró los ojos por un momento. ¿De verdad quieres volver a estar conmigo? Nova se emocionó al instante. De verdad me arrepiento de haberte dejado. Ningún otro hombre es tan bueno como tú. Estaría dispuesta a darlo todo por volver a tu lado. Jonathan abre los ojos. Parecía estar sumido en sus pensamientos. Durante un minuto entero no reaccionó. Lo miré atónita. ¿Así que él está a punto de estar con Nova? Pensándolo bien, no hace ni un mes que he muerto. Sonreí con cierto desasosiego. Pero parece que también lo he aceptado, aunque después de mi muerte él mostró un gran dolor. Me hace pensar que él ya estaba enamorado de mí, aunque también podría ser solo una culpa profunda. Vale, solo si me prometes una cosa, entonces estaremos juntos. Jonathan levantó el pulgar y apoyó su huella dactilar. La puerta se abrió y él entró. Nova lo siguió al instante. Emocionada dijo, lo prometo, cualquier condición la acepto. Justo cuando iba a entrar al vestíbulo, su pie se quedó paralizado. Nova vio un gran charco de sangre. Se apoyó en el marco de la puerta, temblando. ¿Cómo podía haber tanta sangre en la casa donde vivía? Porque Clara había muerto, y Jonathan no había limpiado la escena todavía. ¿No vas a entrar? Jonathan de espaldas a Nova. ¿No querías estar conmigo? Jonathan, ¿por qué no limpian la casa? Huele mucho a sangre. Da mucho miedo. ¿Da miedo? Qué pena. Nova, mi única condición es que aceptes vivir conmigo en esta casa. ¿Qué? Jonathan, ¿qué dices? Sé que tienes muchas otras casas. Podríamos vivir en otro sitio. ¿No entiendes lo que digo? Si quieres estar conmigo, iremos juntos a la empresa durante el día y por la noche viviremos aquí. ¿Estás dispuesta? Nova, esta es la última vez que te lo pregunto. Si no aceptas, vete y nunca vuelvas a buscarme. Nova se apoyaba en el marco de la puerta, temblando por todo el cuerpo. ¿Por qué me haces esto? Jonathan se dio la vuelta y la miró con frialdad. Era como si la hubiese visto a través. De repente, tomó una profunda respiración,
como si hubiera tomado una gran decisión. Está bien, entonces viviremos juntos, siempre que podamos estar juntos. Ella levantó el pie y, temblando por todo el cuerpo, dio el primer paso dentro de la casa. Párate aquí. Jonathan está de pie donde yo estuve acostada, también en el charco de sangre. Nova respira con el pecho hinchado, esforzándose poco a poco por acercarse, pero en su rostro empezaba a brotar sudor frío. Solo le faltaba un paso más. Estaba a punto de acercarse con éxito, pero en el instante en que su punta del pie tocó el suelo, saltó, se dio la vuelta y escapó presa del pánico por la puerta. Se abrazó al marco de la puerta y lloró desconsoladamente. Jonathan, eres demasiado cruel. ¿Por qué me haces esto? Jonathan pasó con indiferencia. Agarró el marco de la puerta y se preparó para cerrarla. Vamos, Nova. Nova fue soltando la mano poco a poco. Jonathan cerró la puerta sin ningún atisbo de nostalgia, separados por una puerta, pero le cerró por completo la esperanza de estar juntos. Nova se rompió y salió corriendo. Me deslicé de nuevo para ver a Jonathan. Había entrado al dormitorio. Apoyaba la cabeza en mi almohada y se tapaba con la manta celeste que más amaba. Dormía profundamente. Solo que, al bajar la temperatura a medianoche, él no se dio cuenta y no se tapó más. Capítulo 20. Solo que, al día siguiente, él despertó. Acabo de darme cuenta. Anoche cuando se quedó dormido, tenía en la palma de la mano una pequeña flauta de dibujos animados. Me quedé paralizada. Esto lo puse en la habitación del bebé, para el pequeño que no llegó a nacer. Después de confirmar el embarazo en el hospital, estaba muy feliz. De camino a casa, pasé por una tienda de juguetes y compré esta pequeña flauta que, al soplarla, imita el canto de un pajarito. Quería comprar más, pero fue Jonathan quien me detuvo. Dijo que era demasiado pronto para comprar y que no pasaba nada por esperar unos meses más. Así que al final solo compré esta. Pero entre que supimos del bebé y lo perdimos, solo pasaron 3 semanas. Tan rápido que ni tuve tiempo de arreglar su habitación ni de comprarle muchos juguetes. Jonathan dejó la flauta y fue al baño a lavarse. 10 minutos después, volvió a salir para ir a trabajar. Lo miré con esa espalda demasiado mecanizada y me quedé desconcertada un rato. Capítulo 21. Entrada del otoño. Las calles se tornaron amarillas. Las hojas caían esparcidas. Nova entregó una carta de renuncia y dejó la empresa Ann. El hermano mayor se estaba recuperando cada vez mejor. Jonathan invitó al hermano mayor a volver a trabajar en la empresa. El hermano mayor lo miró con cara de cansancio, pensando que había demasiado trabajo en la empresa para manejarlo. Asintió con la cabeza. Solo volví a la empresa y trabajé un mes. El hermano mayor estaba un poco desconcertado, pero el negocio de la empresa funcionaba con normalidad, con la eficiencia en el trabajo de Jonathan. No hay forma de que esté desbordado. Los proyectos complicados y enormes de la empresa, difíciles de manejar, ya fueron organizados y resueltos por Jonathan. Ahora todo va muy bien. Jonathan, gestionas muy bien la empresa. Mis piernas han mejorado, pero no tienes que molestarte tanto por ver al hermano mayor descansando. No, no hacía falta que me pusieras a trabajar tan pronto en la empresa. En la sala de té, Jonathan sonrió mientras servía una taza de té a Eric. Hermano mayor, ¿eres capaz de soportarlo? Tú todo el día en casa leyendo y bebiendo té, y yo aquí trabajando hasta tener ojeras. ¿Ojeras? Eric le miró con fingida sorpresa, pero en eso Eric no tenía nada que replicar. Aunque la empresa estuviera bien, Jonathan siempre tenía una sombra azulada bajo los ojos, como si hubiera estado ocupado días y días seguidos. Que la empresa vaya bien solo significa que él no ha estado durmiendo bien. Eric se preocupó un poco por su hermano pequeño. Meditó un momento y tomó del brazo a Jonathan. Jonathan, mira hacia adelante. En este mundo no hay medicina para el arrepentimiento. Lo que pasó nadie puede cambiarlo. Jonathan apartó la mano. Hermano, estoy bien, no te preocupes. De repente, volvió a alzar la cabeza. A mediados del mes que viene es el 60º cumpleaños de mi madre. He reservado un hotel e invitado a los invitados para celebrarle bien su cumpleaños. Eso es algo bueno. Eric sujetaba la taza de té, mirando a Jonathan levantarse para acompañar a su madre, pero parecía un poco aturdido. Él habló de inmediato. Jonathan, he escuchado que tú y Clara en realidad tuvieron un hijo. La figura de espaldas de Jonathan, que se alejaba, se congeló al instante, y sus puños se apretaron de repente. Sí, en menos de 3 meses, ya no estaba. Eric se acercó, dando una palmada en su hombro. Perdona, no quise recordarte lo que te duele, y siendo yo el tío, ahora que lo sé, me siento aún más apenado. Me quedé paralizada en el aire, perdí al niño, sufrí mucho, me sumí en la tristeza, pero entonces, la casa antigua aún no sabía que estaba embarazada, y Jonathan y yo decidimos silenciosamente ocultarlo.
Sabemos bien cuánto deseaba la madre de Jonathan tener otro hijo. Ya se había perdido. No quería añadir más sufrimiento a los mayores. Hermano, voy a acompañar un rato a mamá. Eric, sin embargo, lo sujetó firme. Jonathan, el dolor de perder a un ser querido, tú ya lo has vivido. Sé que sabes bien cómo se siente. Eric dijo eso y finalmente soltó la mano lentamente. Jonathan, sin decir palabra, fue al ala este a acompañar a la madre de Jonathan. Capítulo 22. Pasó un mes. Llegó el aniversario del fallecimiento de la madre de Jonathan. El salón estaba lleno de invitados. Ahora la familia Ann no tenía rival. El hijo mayor había regresado y el pequeño también era formidable, astuto y sabio. Ya no hay nadie en la ciudad que se atreva a enfrentarse a la casa de Ann. Flotaba en el aire, viendo la sonrisa amable de la madre de Jonathan. Y eso me alegraba. También miré a Jonathan, que hablaba con tranquilidad y gracia con los visitantes. Hace casi un año que me fui, y todo parece realmente normal. En el camino, no faltaron los jefes que trajeron a sus hijas para acercarse a Jonathan. La intención estaba clara, pero Jonathan parecía no tener interés en eso. Tras unas corteses palabras, se apartó. De repente, Jonathan entró en la cocina del hotel. Cuando salió, llevaba en las manos un cuenco de fideos de la longevidad que había hecho él mismo. Mamá, ya es hora de comer los fideos. La madre de Jonathan lo miró atónita. Jonathan sonrió. Pruébalos. La madre de Jonathan tomó los palillos y asintió. Está bien. Aquella noche, Jonathan fue increíblemente filial, dejando atrás su habitual arrogancia y frialdad. Capítulo 23. 3 días después, la propiedad de Jonathan organizó un concierto en el césped. Fue muy animado. Yo también flotaba sobre el césped, escuchando el concierto. De repente, mi alma se dispersó sin control. Estoy atónita. ¿Mi alma se va a dispersar? De repente, un viento fuerte me llevó de regreso a la casa donde vivo con Jonathan. El vestíbulo está oscuro. No han encendido la luz. Solo en el dormitorio queda una luz tenue. Mi alma, a punto de dispersarse, flota sin control hacia allí. Al ver a la persona en la cama, dormida en frío, de repente se me escapan lágrimas. Floto un poco más cerca. Jonathan. Intento empujarle, pero no reacciona. Su cuerpo está frío centímetro a centímetro. Sus vasos sanguíneos rígidos. En el suelo, al lado, yace una botella vacía de cianuro de potasio. Moví los labios. Una ráfaga de viento pasó y levantó la nota de la mesa. Solo había 3 líneas simples. Perdona, madre. Tu hijo fue desleal. Me adelanté a estar con mi esposa. Perdona, hermano. La empresa Ann, hoy te devuelvo lo que es tuyo de verdad. Cariño, no te enfades. Voy a acompañarte al inframundo. ¿Alguien te está molestando a ti o a nuestro bebé? No temas. Ya estoy aquí.